un gusto de poder participar en esta clase introductoria con lo que es referente al catastro, al diplomado de alta especialización y catastro en saneamiento de predios, tanto urbanos, rurales y estatales, ¿no? Este es un diplomado muy completo que está tratando de ver o de alcanzar estos tres aspectos que siempre vamos a encontrar dentro del saneamiento, lo que son predios urbanos, predios rurales y predios estatales. Es un gusto de poder estar acompañándolos el día de hoy. Estamos en vivo. Es un gusto a todos aquellos que se encuentran presentes, viendo desde Facebook, desde la plataforma, un gusto poderlos acompañar y pueden dejar sus preguntas tanto en el Facebook como las personas que se encuentran siendo partícipes de este Zoom en vivo. Pueden también en cualquier momento levantar la mano y se les activará el audio para que puedan disolver sus consultas, ¿correcto? Voy a empezar a compartir para poder comenzar con la explicación. Bueno, ante todo, este curso vamos a ver el día de hoy solamente lo que tiene que ver a independizaciones y subdivisiones, ¿no? Vamos a conversar primero a tener una definición de lo que es una independización y una subdivisión. Tenemos que independización, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice pues que es un proceso de subdivisión de una parcela o una edificación en varias unidades inmobiliarias independientes. Y como subdivisión nos da la definición de que es la subdivisión de terrenos, lotes o parcelas, partición de terrenos habilitados o en fracciones distintas o al mismo uso, ¿no? O con el mismo uso del predio matriz. Y lo tenemos también la definición de registros, que para ellos no existe propiamente dicho una subdivisión o una independización. Para ellos solamente existe una sola definición, independización, que es el acto en que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria. Resultante de una desmembración de terreno con edificación o sin ella, como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta a régimen de unidades inmobiliarias y propiedad exclusiva o propiedad común o régimen de independización o copropiedad, ¿correcto? Entonces, para el registro, pues, independización es simplemente el hecho o el criterio de abrir una nueva partida, crear una nueva partida en la cual se va a desmembrar, a separar, a dividir, ¿no? Una parcela con modificación o sin ella, ¿no? Y tenemos que, y también nos da la opción de la propiedad exclusiva y propiedad común, lo que son las independizaciones de los multifamiliares, ¿correcto? Y lo que también son las copropiedades como las áreas comunes. Ya teniendo clara la definición entre independización y subdivisión, vamos a ver el marco legal. Pues el marco legal que tenemos en registros es el Reglamento de Inscripción de Predios, aprobado por Resolución 097/2003 y sus modificatorias. El Reglamento Nacional de Edificaciones, la 27157 y su reglamento. La Ley 29090 y su reglamento, y también sus modificatorias, el tubo del Reglamento General de Registros Públicos, la Ley de Procesos Administrativos Generales, la 2744, ¿correcto? Entonces, las acciones previas que siempre que tenemos que tener en cuenta para una independización, tengamos que como criterio general de independización va a ser simplemente la desmembración de un predio, sea que tenga o no edificación, y generar una nueva partida para este predio, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta primero, para hacer nuestra independización, identificar quién es nuestro antecedente registral, de dónde vamos a desmembrar, de dónde es que va a salir este predio, ¿no? Esta independización. Entonces, el segundo, identificar si el predio matriz cuenta o no cuenta con inscripción de fábrica, ¿no? O si tiene alguna carga o algún gravamen. Entonces tenemos que revisar bien la partida registral y para ver si es que ya se ha hecho alguna declaratoria de fábrica o si existe alguna carga que pueda involucrar nuestra independización que vamos a hacer.
Luego, verificar si existen planos de la matriz o en el título archivado, determinar si existe escritura pública para la independización y si esta coincide o no con el levantamiento del previo independizar. Si existiría discrepancias entre el área levantada y el área inscrita, debemos solicitar previamente, antes de iniciar cualquier acto de independización, pues tendríamos que hacer nuestra rectificación de áreas, ¿correcto? Y tenemos que tener tener en cuenta las medidas preliminares, los linderos, antes de solicitar la independización. Se ha dado el caso de muchos colegas y también que muchas casuísticas que he visto a lo largo de mi experiencia, que a veces presentan los planos ya sean de independización o como lo quieran entender mejor, subdivisión. Entonces, y resulta pues de que discrepa en forma, discrepa en área, discrepa de repente en la inclinación con la realidad. ¿Qué hacer en ese caso? Pues primero tiene que hacerse la rectificación de áreas de acuerdo al procedimiento, a lo que va a seguir, porque para rectificación de áreas también existen varios tipos de casuísticas, varios tipos de procedimientos. Entonces, primero tendremos que ver nuestra rectificación de áreas y posteriormente hacer el trámite de independización, ¿correcto? Eso es lo que nos indica la norma. Entonces, por eso es indispensable nosotros como profesionales revisar bien previamente la partida matriz y si es que existen planos como en el título archivado, también verificar la información que obra en el título archivado para que según ella podamos nosotros elaborar la nueva información que vamos a presentar al registro para la inscripción de nuestra independización. Entonces, esos son los criterios básicos que tenemos que tener para una independización. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que toda independización o todo acto que implique una independización, una acumulación, una inmatriculación que va a generar un nuevo título, digamos que una nueva inscripción en el registro, una nueva partida, pues sí o sí va a tener que pasar por el área de catastro, ¿correcto? No va a poder pasar si es que previamente no hay una evaluación positiva por el área de catastro. El área de catastro se va a encargar de revisar toda esta documentación técnica que presentamos. ¿Cómo cuál documentación técnica que presentamos? De repente me dice arquitecta. Pues la memoria descriptiva, los planos, la solicitud, porque recuerden que en la solicitud donde pedimos la independización o la subdivisión, vamos a colocar la información referente al predio matriz y a los sublotes que estamos generando. Entonces, esa información que va tanto en la solicitud como en la memoria, como en los planos, tienen que tener la misma información, deben tener la misma correlación, ¿correcto? Por ejemplo, yo no puedo decir en mi memoria que por la derecha tengo 20 metros lineales y en mi plano tengo 21, y en mi solicitud tengo 20.50. Entonces, por eso es que también yo como profesional recomiendo que normalmente ustedes previo al ingreso a registro, hagan un control de calidad. Ustedes mismos revisen el producto, revisen que tanto memoria como planos como solicitud tengan la misma información, ¿correcto? Tengan los mismos datos, que no vaya a haber discrepancias entre ellos, porque casualmente este es un ítem o un punto el cual es motivo de observancia por el área de catastro, ¿no? Casualmente es en el error en el que caemos mucho de los profesionales. De repente no revisamos bien, no validamos bien la información y por ahí que se nos van algunas medidas o alguna información que no debería ir, ¿correcto? Entonces hay que revisar bien, porque cuando pase al área de catastro, pues esto va a ser motivo de observación y eso pues va a demorar unos 15 días más en nuestra calificación. Recordemos que por cada levantamiento de observación son 15 días más y no son 15 días incluyendo sábados y domingos, sino son 15 días hábiles. Entonces, para tener una mejor evaluación sobre nuestra producción, pues tenemos que hacer nosotros un previo control de calidad, revisar la información que presentamos al registro para no incurrir en estos errores, porque básicamente, como les vuelvo a repetir, por esta parte es que van las observaciones, por la parte, por el área de catastro de registros públicos, ¿correcto?
Entonces, y también esta información, la información que está en el plano, en la solicitud y en la memoria, debe concordar con lo que figura en la partida matriz o en los títulos archivados. Por eso es que previamente, antes de pasar a esta parte, en la anterior diapositiva, le decía que ustedes como profesionales tenemos que revisar previamente, bien analizada, bien revisada la partida y el título archivado y los planos que figuran ahí, ¿correcto? Entonces, continuemos. Para que así evitar posibles observaciones. Luego, el informe de catastro es vinculante para el registrador solo en casos de aspecto técnico, ¿correcto? El área de catastro no se va a pronunciar sobre ningún aspecto legal, solamente técnico, sobre la concordancia de los datos y la información, y sobre si esto se superpone o no de repente con alguna información en el registro preexistentes que no tiene que ver con el acto que estamos solicitando. En el caso de no existir planos en el título archivado, existen dos opciones a nivel jurisdiccional. ¿Cuáles son estas? Que se requiera previamente la rectificación de áreas y linderos y medidas perimétricas a fin de determinar si el proyecto a subdividir o a independizar recae sobre el mismo predio inscrito. Se considera que la falta de planos es una deficiencia del registro y por lo tanto la subdivisión es procedente, aunque el área de catastro no pueda determinar si el proyecto de subdivisión recae o no sobre un predio inscrito. ¿Correcto? Por eso es que tenemos que tener en cuenta de previamente hacer un procedimiento de independización, subdivisión, de revisar toda la información que obra en el registro, si existe o no existe plano, para que según ello podamos hacer nosotros nuestro procedimiento. Luego tenemos que tener en cuenta que existe una normativa, la normativa 178.020, la cual ha sido aprobado el 7 de diciembre del 2020, la cual deja sin efecto todas las directivas anteriores que eran relativas o que tenían que ver con lo que son los planos que se presentan al registro, ¿no? Los criterios técnicos que se tiene que tener para presentar los planos al registro y también no sean motivo de observación, como cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta al momento que presentamos un plano al registro. Pues tenemos que tener en cuenta que el plano perimétrico y el plano de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica convencional, en una escala en 50, en 100, en 200, en 500, en 1000, en 5000, en 10.000, ¿correcto? No vaya a ser como el caso que, bueno, yo soy docente, he sido docente también de pregrado y resulta que un alumno de dibujo me trae su plano impreso en una escala en 1000 en 7.500, no, perdón, en 8.000, en una escala que lo había sacado simplemente para que entre en su área a imprimir, había impreso su plano y no lo había hecho con una escala real. Entonces, cuando cojo mi escalímetro, voy a verificar y le digo, ¿y en qué escala está? No, me dice, le he impreso con una escala del AutoCAD. Y le digo, ¿cómo yo voy a verificar si efectivamente el mobiliario, la información que tú me estás consignando en tu plano, pues es la correcta? Entonces, si bien es cierto, la tecnología ahora nos apoya un montón, pero tenemos que tener en cuenta que las escalas con las cuales presentamos nuestros planos deben ser las escalas convencionales, ¿no? Como las que se puedan medir, ya sea con un escalímetro o ya sea con una regla, ¿no? Y ir adecuando a las escalas, ¿no? Y otros que también tenemos que tener en cuenta es presentar el datum, ¿no? En qué datum se encuentra la información que estamos expresando, si es en WGS 84 o en PSAP 56. Tengamos en cuenta que actualmente si nosotros hacemos una independización o hacemos como lo que decimos, una subdivisión, no necesariamente tiene que ir en WGS 84, que es el datum oficial, porque estamos trabajando sobre una cartografía ya generada. Y recordemos que el datum oficial del WGS 84 fue declarado el 11 de mayo del 2011. Entonces, los levantamientos anteriores a esta fecha
pues se encuentran en PESAP 56. Entonces, el hecho de que lo hagamos en WGS 84, puede haber que hay una superposición, que no necesariamente es física, sino simplemente gráfica. Por eso es que yo recomiendo que si la base en la cual ustedes están trabajando está en PESAP 56, pues sigan manteniendo ese criterio en PESAP 56, ¿no? Y si cuando ya se genera de repente una zona donde no sabemos que el levantamiento o la inscripción ha sido posterior al 2011, pues tenemos que tener en cuenta que es en WGS 84. Entonces, eso es un dato para que ustedes tengan como conocimiento y tengan en cuenta al momento que revisen su cartografía base. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la zona geográfica. Recordemos que en el Perú tenemos 3 zonas, la zona 17, la zona 18 y la zona 19. Ahora me preguntarán, ¿y cuál es la zona 17? ¿Cuál es la zona 18? ¿Cuál es la zona 19? Pues la zona 17 está del límite entre Ancash y Lima, hacia el norte, hasta Tumbes, hasta donde termina el territorio, y parte de lo que es nuestra serranía costeña, y lo que es de Lima hacia casi en Arequipa, Tacna, casi para culminar Arequipa, es zona 18, con toda la parte de la Sierra Central. Y tenemos la zona 19, que ya es más referente a la selva, ¿no? Esa también es como un conocimiento general para que ustedes tengan en cuenta y también para ayudar a refrescar nuestros conocimientos, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta también nuestro norte. En todo plano que presentemos a toda institución, para cualquiera que sea el trámite, tenemos que tener en cuenta siempre de considerar el norte, ¿no? Nuestro norte magnético. Eso lo aprendemos desde la universidad y siempre tenemos que aplicarlo cuando hacemos nuestros trabajos para hacer nuestro plano de ubicación, ¿correcto? O perimétrico de manera general. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el hecho de considerar la grilla, la cuadrícula, o sea, las coordenadas en el cual se encuentra nuestro polígono, ¿no? Entonces, hay que considerarlo. También es parte de los criterios que ahora se tienen que tener en cuenta para presentar planos al registro. ¿Correcto? Los ángulos internos, los vértices, las medidas perimétricas de cada tramo. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, porque INDESA se caracteriza no solamente por llevarles la teoría, sino también la práctica, y es lo que vamos a ver más adelante. En el membrete del plano deberá contener la siguiente información: el tipo de plano, la escala, la fecha, el departamento, la provincia, el distrito, el nombre del profesional competente o el verificador que elaboró los planos, ¿correcto? La memoria descriptiva deberá señalar el nombre del titular del predio. Es opcional, no, bueno, el titular sí tiene que ir, perdón. Las medidas perimétricas, el área del predio en materia a inscribir, así como la fecha de elaboración de la misma, ¿correcto? El cual debe ser firmada y sellada por el verificador o el profesional responsable, debidamente visado por la autoridad municipal o administrativa cuando corresponda. También podrá contener los nombres de los propietarios y o posesionarios de los predios colindantes, siempre que se encuentre con dicha información, si no simplemente se colará propiedad de terceros y la descripción del lote. Los planos, memoria descriptiva, deben ser presentados en original y estar firmados y sellados, ya hemos dicho, por el verificador o profesional responsable. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? Si tuvieran alguna consulta, por favor, pueden dejarla por el Facebook o pueden hacerla directamente por el chat a los que están participando de la clase introductoria el día de hoy. Entonces, tenemos la independización de predio urbano mediante el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, para la cual es a través de la 27157, y lo que primero que tenemos que presentar pues es nuestro reglamento interno, el documento privado suscrito por el propietario, con las firmas certificadas ante notario, donde describa el área, linderos y medidas perimétricas de las secciones de dominio exclusivo y las de los bienes comunes, regulados en el reglamento interno. Ya sabemos que cuando hablamos
área de dominio exclusivo, pues estamos hablando de las áreas o los departamentos, o por ejemplo el estacionamiento, o de repente la oficina que se puede encontrar dentro del edificio. Y cuando hablamos áreas de dominio común, estamos hablando de las áreas comunes, como por ejemplo el ascensor, como por ejemplo la recepción, o como por ejemplo si hay un Zoom dentro del edificio, una zona de usos múltiples, también es propiedad de todos los propietarios de la edificación, es una área de dominio común, de un bien común, ¿correcto? Aparte, debemos adjuntar nuestro plano de independización en el que se grafiquen las unidades de dominio exclusivo y las zonas comunes autorizadas por el profesional competente con firma certificada por notario. Recordemos que toda información que entra al registro, toda solicitud, todos los planos tienen que ser firmados no solamente por el profesional, sino también por el propietario. Y dichas firmas deben ser certificadas ante notario, ¿correcto? Ahora, aquí les traigo un caso práctico, por ejemplo, este es un modelo de una solicitud donde el propietario está pidiendo la independización. Y como les decía, pues la solicitud recaba la información que va en la memoria, ¿no? Que tenemos en la memoria con respecto a las áreas, a los linderos. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Por ejemplo, en la zona de la Libertad, en la sede número 5, entonces se lee el nombre del propietario, el número de la identificación, el domicilio, el sector donde se encuentra, la dirección, la provincia, y luego venimos a hacer nuestra solicitud. Dice que pedimos pues la independización del inmueble inscrito en la partida número tanto, ubicado en tal sitio, en la provincia número tanto, quedando independizado en 3 niveles y costando 8 unidades de propiedad exclusiva, las cuales podemos detallar, así como también las áreas y bienes comunes, ¿no? Tenemos nuestro cuadro de las viviendas, por ejemplo, la vivienda 1, ¿no? Que es la unidad 1, la unidad 2, vivienda unidad 3, y así hacemos nuestro cuadro descriptivo de las unidades de propiedad exclusiva, con el área que ocupan, el área techada que tienen y el tipo de participación que van a tener dentro de lo que son las áreas comunes. Entonces, luego pasamos a hacer una descripción literal de cada unidad. Por ejemplo, en este caso describo la unidad 1 que se encuentra en el primer piso, digo el área que ocupa, el área techada y el área libre, ¿correcto? Y también describo sus colindancias de esta unidad que se encuentra en el primer piso. Continúo con la unidad 2 que se encuentra en el primer piso y describo igualmente todo lo que es referente al área ocupada, al área techada, el área libre y también las colindancias. Pero esta unidad tiene también una parte que ocupa en el segundo piso. Entonces, por eso es que dentro de esta unidad 2 tengo primer piso y segundo piso, ¿no? Igual hago la descripción del segundo piso, la descripción literal, con quién y quién colinda, el área ocupada, el área total y el área libre. Al final hago una suma de dichas áreas y tengo el área ocupada total, el área techada total y el área libre total, ¿correcto? Y también paso a hacer la descripción de cada una de las unidades que tengo dentro de esta independización. Como ya les había repetido, tengo 8 unidades. Igual, de la misma forma como les he explicado las 2 primeras, describo todas las unidades hasta llegar a la unidad número 8, ¿correcto? Como pueden ver, la unidad número 8 está en el tercer piso, la describo, de qué consta, describo sus linderos, describo el área total, el área ocupada, el área total, el área libre, y posteriormente hago la descripción de todo lo que es las áreas comunes, ¿correcto? Tengo un pequeño cuadrito donde consigno el tipo de área común,
consigno el área ocupada del área común, el área techada del área común y el destino o uso que tienen, ¿no? Entonces, y comienzo después a describir cada una de ellas. Por ejemplo, digo zona común número 1 y pues obviamente toda área común dentro de una propiedad de régimen exclusivo y común tienen la calidad de ser intransferibles, ¿correcto? Entonces, no se pueden, nadie puede ocupar, nadie puede hacer dominio de estas áreas comunes porque es una área que les corresponde a todos. Igual que he hecho con las unidades, describo el área común, por ejemplo, que se encuentra ubicada en el primer piso, contiene un pasadizo, contiene el hall, el baño, el depósito, el almacén, 2 escaleras. Una descripción de lo que corresponde a la zona común número 1. Luego hago una descripción literal de sus colindantes por el frente, por la derecha, por la izquierda y consigno también sus medidas. Posteriormente, describo el área ocupada, el área techada, el área libre, la zona, y luego paso a describir la zona común. Número 2, igual refiero con todos los ambientes que tiene, una descripción de los ambientes que cuenta, luego sus linderos, sus medidas perimétricas y así hasta que termino con todo lo correspondiente a las áreas comunes, ¿correcto? Luego hago una descripción de cuáles de los servicios comunes y con eso culminaría lo que es la solicitud correspondiente a que tiene que ser firmada por el propietario. Tengamos en cuenta cuando tengamos un caso de independización de explicarle bien al cliente que cuando se haga la independización se van a generar, aparte de que se van a generar una partida independiente para cada predio, se va a generar digamos que un derecho o un pago de arbitrios por cada predio, porque también les comento una casuística, resulta de que una colega hizo una independización a una señora mayor y ella, bueno, vio la mejor forma de hacer su declaratoria de fábrica, su regularización, su declaratoria de fábrica e independización vía registro. Entonces, estuvo súper contenta con su independización y todo. Después, cuando le llegan para pagar los autovalúos, los predios de cada año, le llega un autovalúo por cada predio. Y resulta, o por cada unidad inmobiliaria, no por cada predio, sino por cada unidad inmobiliaria, por cada departamento que se había generado. Y resulta que la señora era una persona mayor y pagaba solamente un porcentaje de lo que le correspondía del predio, porque tenía un solo predio a su nombre, o una sola unidad inmobiliaria. Entonces, cuando a la señora le llegan estos tres recibos para pagar, ahí es cuando recurre a mi persona, me dice, arquitecta, ¿qué puedo hacer? Me dice, yo quiero seguir manteniendo mi mismo régimen en la municipalidad, quiero seguir pagando la misma cantidad que tenía y con el descuento que tenía, porque ya como tengo 3 predios, 3 unidades, 3 departamentos a mi nombre, ya no me procede. Y le digo, bueno, es que, bueno, de repente no le explicaron bien o no se dejaron entender, pero luego cuando se hace una independización, aparte que cada departamento va a tener su propia partida, se va a generar un cobro de predios por cada departamento, por cada unidad, es independiente. Bueno, pero tampoco, no es que no tenga solución. Si esto les pasa, sí tiene solución. Simplemente se presenta una solicitud pidiendo al registro que la cancelación de esta independización y que todos regresen a su partida primigenia, ¿correcto? Entonces, se anula esta independización y todos regresan a su partida primigenia. Y eso fue el trámite que yo le hice a la señora y no necesita más que una solicitud y la firma del solicitante, ¿no? Una solicitud donde contenga los datos de cada unidad inmobiliaria, cada subpartida que se generó
y se indica que se solicita que regrese a la partida primigenia. También se indica el número de partida y simplemente procede a anularse esta subdivisión o independización mediante la 27157. Esta es una casuística que de repente se les puede presentar y es una manera de resolverla, ¿no? Entonces, para que tengan en conocimiento, no son cosas, conforme vamos experimentando en la carrera, vamos a ir aprendiendo mucho más. Entonces, continuemos. Aparte de la solicitud para hacer una independización, tiene que ir acompañado el reglamento interno, ¿correcto? El reglamento interno, pues, va a contener todo lo que es las áreas de dominio exclusivo, las áreas de dominio común. Se van a llegar a acuerdos internos como el pago de la vigilancia, como el pago de los servicios generales. Entonces, y se va a nombrar a la junta o a la asamblea que va a encargar de representar al edificio en sí, ¿no? ¿Correcto? Entonces comenzamos. Lo primero, los aspectos generales, luego pasamos a describir cada unidad inmobiliaria, las características de cada uno de ellos, la ubicación primero de la matriz y luego de cada una de ellas. Como ven, unidad 1, primer piso, prácticamente muy parecido o es prácticamente lo que se recaba o la información de donde se saca la información para lo que es la solicitud, ¿correcto? Recuerden, la solicitud que hemos presentado anterior solamente es firmada por el propietario, igual que el reglamento interno. ¿Ya? Los planos y memorias y formularios sí son firmadas por el verificador y debe tener la firma legal certificada ante notario. Bueno, continuemos. Entonces, hacemos la descripción de cada una de las unidades, y esto ya lo hemos visto en el caso de la solicitud, como pueden ver, describen la unidad número 2, primer piso, la unidad número, lo que contiene en el primer piso, la descripción de los ambientes, los linderos, las medidas perimétricas, el área ocupada, el área techada, el área libre, y así hace una descripción también del segundo piso y luego las sumatorias que vimos en lo que es la solicitud, ¿correcto? Entonces, describimos los 8 unidades que tenemos dentro de esta edificación y posteriormente pasamos a hacer la descripción de las áreas comunes. Igual que en la solicitud, porque esta información es transcrita en la solicitud, mejor dicho, la solicitud recaba la información del reglamento interno y continuamos con la descripción de cada una de las áreas comunes. Y hacemos también acá un cuadro donde se especifique lo que le corresponde del área de cada unidad, el área que ocupa, el área techada y el porcentaje que le corresponde con referente a las áreas comunes. No, acá tenemos las áreas comunes, cuánto es el área que ocupa, el área techada, la descripción y el uso de cada una de ellas, y luego vemos los acuerdos que les había dicho que tiene que tener este reglamento interno. ¿Cómo qué acuerdos? Como por ejemplo lo de la guardianía, lo de la portería, la limpieza y conservación y mantenimiento de áreas generales, los ambientes y elementos, la eliminación de la basura, los servicios públicos, cómo va a ser el pago. Y acá tenemos posteriormente, en el artículo 6, la partición de las áreas y bienes, ¿correcto? Y hacemos una descripción del porcentaje que le corresponde a cada unidad de vivienda. Luego, también el porcentaje que le va a corresponder en cuanto a gastos, que es de acuerdo a lo que ocupa en realidad el área ocupada, ¿no? Vemos la variación del ajuste de porcentajes participativos, los derechos y obligaciones de todos los copropietarios que no pueden vender, que no pueden hipotecar, ¿no? Una descripción. Seguimos con las obligaciones de los propietarios, los propietarios inalienables,
Luego, lo de la junta de propietarios, cómo va a manejarse la junta de copropietarios, la constitución, las atribuciones que va a tener la junta, las sesiones de la junta, la convocatoria y el quórum para que sea aprobado, las disposiciones que se tomen, ¿no? Representación ante la junta, la mayoría, los cumplimientos de los acuerdos, de la presidenta de la junta, cuáles van a ser sus responsabilidades, y luego el régimen de sanciones en caso de las personas no cumplan con lo acordado dentro del reglamento interno. Disposiciones finales, la solución de controversias, los supuestos supletorios de la norma, los contenidos precedentes del reglamento, y luego vamos a pasar ya a la parte práctica que nos corresponde a nosotros los técnicos, ¿correcto? Entonces, este va a ser el plano, primero el plano de la distribución, donde se va a poder ver cómo está configurado el ambiente, la distribución en sí de cada ambiente. Por ejemplo, vemos aquí entramos, tenemos un ambiente en el primer piso, otro ambiente en el segundo piso, vemos que acá hay otro, acá están los baños comunes, el pasadizo que hablaban, el otro área libre, otro pasadizo, y tenemos que encontramos 4 subáreas, ¿correcto? Entonces, en el segundo piso tenemos ya, tenemos otra unidad en el segundo piso, aquí contamos otra unidad, y aquí tenemos el tercer piso, ya otra unidad. Esto es la distribución de lo que sería nuestra fábrica, nuestra edificación, ¿correcto? Y vamos a pasar ahora a ver ya el plano en sí de la independización, porque aparte del plano de la distribución de la fábrica, tenemos que ver ya ahora sí el plano de independización. El plano de independización solamente va a contar el perímetro, no va a tener distribuciones, no va a tener muros, no, solamente va a ser el perímetro de cada unidad inmobiliaria, ¿correcto? Entonces, hacemos la descripción del lote matriz, cuáles son sus linderos, su área, y comenzamos a hacer la descripción por cada unidad inmobiliaria, ¿no? Esto corresponde al área común. Acá hay una descripción del área común, cuál es el área techada y cuál es el área libre. Aquí tenemos la primera unidad inmobiliaria, que es toda la parte de adelante, que veíamos en la parte de aquí, ¿correcto? Esta es la primera unidad inmobiliaria. Perdón. Y luego tenemos otra unidad inmobiliaria en esta parte entrando a la mano izquierda, y al costado del pasadizo, al lado izquierdo, tenemos 4 unidades inmobiliarias más, 1, 2, 3, 4. Y ahí hace la descripción del área ocupada y el área techada que tienen actualmente, ¿correcto? Y luego viene el tercer piso. En el tercer piso también hace la descripción, esta es la unidad, una unidad más, todo el área que ocupa, las áreas libres, el pasadizo que tenemos aquí, la unidad que se repite, que viene ya aquí, que va a ocupar más área, tenemos aquí la descripción, y aquí esta unidad inmobiliaria que también describiendo el área total, el número de unidad inmobiliaria. ¿Correcto? Y en el tercer piso tenemos la misma descripción, siempre consignando nuestros colindantes, nuestro colindante por la derecha, nuestro colindante por la izquierda, ¿correcto? Que es el número 1, el lote 2, el lote 3, ¿no? Y por el frente también con respecto a la vía principal. Entonces, ahora vamos a ver lo que es... lo que hemos presentado es simplemente una independización y una declaratoria de fábrica inscrita en el registro, ¿correcto? Esta declaratoria de fábrica ya estaba hecha vía municipal y solamente se hizo la independización en registros. Ahora vamos a ver la regularización de una declaratoria de fábrica e independización mediante la 27157, el artículo 63 del reglamento de inscripción del registro de predios. Entonces, esto es mayormente la casuística que vamos a tener más como profesionales. En el Perú se han construido las edificaciones, se han construido multifamiliares, los cuales no han sido regularizados en los registros públicos, ¿correcto? ¿Y en qué casos procede esta regularización? Pues en estos casos, toda construcción que ha sido antes del 31 de diciembre del 2016 puede acogerse a esta normativa.
¿correcto? Y puede hacer su declaratoria de fábrica y su independización. Y aparte, si fuera el caso que de repente pretenda hacer una subdivisión y la construcción ha sido mediante la 27157, también procede para aquellos que de repente tienen esa consulta, porque ya se ha dado el caso que cuando he dictado este curso me preguntaban, estábamos en la primera parte y me decían, arquitecta, ¿y puedo hacer mi subdivisión con la 27157? Sí se puede, es procedente, ¿correcto? Ya lo vamos a ver también en ejemplos más adelante. Bueno, para lo que es con la 27157 igual, vamos a presentar los mismos requisitos, pero le vamos a agregar algunos más, ¿correcto? Entonces, vamos a presentar el formulario registral con firmas certificadas del profesional responsable y de los propietarios o copropietarios que puedan haber. El informe técnico del verificador suscrito, la declaración jurada del verificador responsable, donde señala que bajo responsabilidad la edificación materia de regularización cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes a la fecha de su ejecución. Y también la declaración jurada donde indiquen que no se encuentra comprendido dentro de los supuestos de improcedencia establecidos en la primera disposición complementaria y final de la ley 30830. ¿Correcto? El reglamento interno, ya hemos visto, eso ya no lo vamos a tocar. El documento privado suscrito por el propietario, también ya hemos visto qué información debe tener, tampoco lo vamos a ver. El plano de ubicación y localización y el plano de distribución e independización, donde se grafiquen las propiedades de dominio exclusivo, zonas comunes, autorización del profesional competente con firma certificada. Lo que es el plano de distribución e independización no lo vamos a ver porque ya lo vimos en el ejemplo. Lo que sí vamos a añadir es el plano de ubicación y localización. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que las unidades inmobiliarias a que se refiere este artículo se describen en una partida especial donde se señala el régimen a la que están sujetas relacionándolas a la partida matriz. ¿Por qué? Porque en la partida matriz quedan todo lo que son las áreas comunes, ¿correcto? Excepcionalmente y a solicitud del interesado se podrá independizar en una misma partida más de una sección de dominio exclusivo en cuanto no exista continuidad entre ellas. ¿En qué caso puede hacerse este supuesto? Por ejemplo, si yo tengo mi estacionamiento en el primer piso o en el sótano, tengo mi estacionamiento, en el primer piso tengo mi departamento y en el segundo piso tengo una oficina. Y cada uno ha estado en la independización yo quiero que estas tres, como yo voy a ser propietario de estos tres, supongamos, de la cochera, del departamento y de la oficina, quiero que ambos estos tres que me corresponden a mí, estén dentro de una misma partida. Como existe no una continuidad física, pero sí una continuidad funcional. ¿Por qué? Porque mi cochera o mi estacionamiento es parte de mi unidad exclusiva. Y si yo tengo una oficina en el segundo piso que también funciona para mí, también sería parte de mi unidad de uso exclusivo. Entonces, yo puedo hacer de que estos queden en una sola partida sin ningún problema. Es a lo que se refiere este ítem, ¿correcto? Las áreas comunes como escaleras, ascensores, áreas de recreación y otros quedan, les vuelvo a repetir, dentro de la partida matriz. Por eso es que siempre las unidades de uso exclusivo van a estar vinculadas a la partida matriz. ¿Por qué? Por las áreas comunes. Cuando el reglamento interno establezca reserva de aires de la edificación, queda en la partida matriz también. Cuando no se independice las azoteas, va a quedar en la partida matriz como área común para todos, ¿correcto? Otro caso que tenemos que tener en cuenta, en el caso de la independización procederá siempre que cuente con el área proyectada del acceso. O sea, siempre va a proceder cuando tenga un área proyectada de acceso. El reglamento interno puede establecer reserva de aires sin independización, en cuyo caso esta consta en el asiento específico correspondiente a la partida registral del predio matriz o de otro vinculada, ¿correcto?
entonces podemos reservar los aires y los cuales van a quedar dentro de la matriz, o de repente lo podemos reservar a nombre de otro y lo sacamos a nombre en una partida independiente. Esas son las casuísticas que nos presentan. Ahora vamos a ver el formulario registral número 1 para lo que es una regularización de propiedad de unidad exclusiva y común, que es este de acá, el formulario número 1. Vamos a llenar los datos tal cual nos indican, el nombre de la persona, sus apellidos, el tipo de documento, el número, la dirección, si es soltero, casado, si es casado, pues el nombre de la sociedad conyugal, si de repente es una persona jurídica, también se consignará aquí. Luego vamos a seguir llenando de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? Si en caso la propiedad está inscrita o no está inscrita, para la inscripción de la propiedad cuando el terreno está registrado. Luego aquí vamos a detallar todo lo que consta o referente a la fábrica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en el primer piso, en el segundo piso, en la azotea. Y el área ocupada, el área techada y el área libre. ¿No? Este es otro modelo, no es el mismo caso del el primer ejemplo que les mostré, porque este sí es una declaratoria de fábrica con independización, ¿correcto? Y el otro solamente fue una independización porque la declaratoria ya se encontraba inscrita en el registro. Luego vamos a tener, vamos a ver si consignamos observaciones, de no haberlas, tachamos, si es una obra nueva o si es de repente una demolición, y a todos esos datos los llenamos aquí, lo que corresponda al predio que estamos llenando. En este caso es una obra nueva, por eso es que consignamos la X en esta parte, ¿no? Si es verificadora O, el nombre del responsable, ¿no? Quien llena, quien va a firmar los planos, el nombre del solicitante y su firma, y luego va acá y da la certificación notarial, ¿correcto? Y este es el informe de lo que es de verificación del verificador, el informe técnico del verificador. Igual no es cosa del otro mundo, simplemente llenar si es persona natural, persona jurídica, el nombre, el número de DNI, el nombre del responsable, en este caso del propietario, acá él va del responsable, la dirección del predio donde se encuentra ubicado, describimos sus linderos, en este caso como es una subdivisión, se han consignado pues ambos, el lote matriz y la independización. Si existiera alguna observación o si no, también se considerará acá, y acá si cumple o no cumple con las normas edificatorias y los parámetros, ¿no? En este caso si cumple y le ponemos marcamos nuestro respectivo. Luego, si vienen las observaciones, se consigna aquí, colocamos nuestro sello, nuestra firma, y esto va a ser también validado por el notario. También les pongo o les presento dos modelos de declaraciones juradas. En este caso, lo que es, se adapta, dice, aplicándose al procedimiento de regularizaciones, nos encuentra en zona arqueológica, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo. Esa es la declaración jurada que habíamos mencionado, y la otra declaración jurada con lo que tiene que ver si cumple o no cumple con los certificados de parámetros urbanísticos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Bueno, ni por el chat ni por el Facebook, correcto. Si alguien la tuviera, con mucho gusto. Entonces, estos son los documentos, las dos declaraciones que va a presentar el verificador responsable de la obra. Luego, este es el plano de ubicación, en el cual tienen que consignar ustedes lo que es el cuadro normativo, el cuadro de áreas, el predio, el área techada debe estar marcada y acá también se debe indicar. Sí, a ver, ¿quién tiene alguna consulta? Bueno, mientras que se van formulando las consultas o las dudas, voy explicando. El esquema de localización, donde se visualiza, dónde está ubicado el predio. Tenemos que tener en cuenta también en el plano de ubicación, consignar la medida desde la esquina más próxima a nuestro lote, ¿correcto? Eso es un requisito indispensable.
la sección vial también de la calle que se encuentra frente a nuestro lote, nuestra calle principal, nuestro norte magnético, luego la descripción donde, en el membrete donde se encuentra ubicado, el nombre del propietario, acá irá la firma del responsable, y acá el tipo de plano, regularización declaratoria de fábrica, qué plano es, la nomenclatura del plano, la escala y la fecha, ¿correcto? Y la denominación del plano. Este es en el caso de lo que es mediante una regularización mediante la 27157 para hacer una declaratoria de fábrica e independización. Luego, tenemos que tener en cuenta que con la fábrica construida o declarada, bueno, ya les he explicado que es hasta el 31 de diciembre del 2016, y tenemos que existe también una independización por cambio de titularidad. Para inscribir actos que impliquen la variación del titular nominal respecto a la parte de predios inscritos, debe procederse a su previa independización con conformidad de los requisitos previstos en el reglamento. Voy a ir hasta la diapositiva de la subdivisión municipal para que también ustedes tengan en cuenta la subdivisión municipal, cómo es el procedimiento, antes que se nos acabe el tiempo. ¿Correcto? Nos dé el tiempo también para poder compartir una subdivisión de un predio rural para que ustedes también tengan conocimiento de cuáles son los requisitos o una independización, cuáles son los requisitos que tienen que tener y cuál es el procedimiento que tienen que hacer. Entonces, para hacer una subdivisión de un predio vía municipal, pues los requisitos es que tienen que presentar su formulario, el anexo F, el FU, por triplicado a la municipalidad, firmados por el administrado y el profesional responsable, la partida registral donde se encuentra el asiento del lote. En caso el administrado no sea el propietario, pues puede presentar los documentos que lo acrediten, que cuenta con el derecho de trámite, ¿correcto? La declaración jurada de la habilitación del profesional responsable, recuerden que ahora ya no es necesario presentar nuestra habilitación jurada como profesionales, no es necesario presentar el certificado de habilitación, solamente debemos hacer nuestra declaración jurada y con eso basta, porque eso se puede verificar en la página de los respectivos colegios. El plano de ubicación y localización, plano perimétrico de lote matriz, el plano de subdivisión, la memoria descriptiva, señalando las áreas y medidas perimétricas del lote matriz y el sublote y deben estar firmados por el profesional, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una subdivisión vía municipal, vamos a tener que presentar la parte del formulario, nuestros planos de lote matriz, el plano de la subdivisión de cada sublote, y tenemos que presentar también lo que es el FUE y nuestras declaraciones juradas. Dice, tenemos una consulta, Rodrigo Roldán nos consulta y dice, si quiero hacer una independización para realizar los respectivos planos de ubicación y localización, ¿cómo puedo seguir el plano catastral actualizado para poder identificar? ¿Cómo puedo conseguir, el plano actualizado para poder identificar? ¿Se solicita a la municipalidad? Sí, tengo en cuenta que las municipalidades tienen, por ejemplo, en el caso de la provincial que tenemos acá en Trujillo, tienen los planos ya en un portal en el cual tú puedes visualizar los planos, puedes solicitarlo a la municipalidad. Y fue el caso que de repente este predio ha sido saneado por COFOPRI, ha sido inscrito por COFOPRI, puedes también visualizar esta información en el GeoYacta y también puedes solicitar en la misma entidad, en el COFOPRI, en la zonal correspondiente, ¿no? Por ejemplo, recordemos que existe una zonal de COFOPRI por cada departamento. Entonces, si el predio ha sido saneado, la matriz ha sido saneada por COFOPRI, puedes solicitar la base gráfica en COFOPRI. Ahora, si es un predio municipal que de repente ha sido saneado por la municipalidad, puedes también consultar en la municipalidad competente. Ahora, también tengo entendido que se puede consultar, se puede solicitar al registro que te vendan también su base gráfica correspondiente. Tiene un monto, todavía no lo he gestionado, pero sí se puede gestionar. Con esto de
la información es asequible para todos, o sea, podemos tener acceso a la información, entonces sí se puede ahora solicitar también la base gráfica del registro, ¿correcto? Y te lo van a dar, pero no te lo van a dar en DWG, o sea, en un archivo CAT, sino te lo van a dar en un archivo Shape, en un archivo GIS, para que tú lo puedas abrir en el GIS, ¿correcto? Entonces, son varias maneras que tú puedes conseguir la información. Esa es la consulta de Rodrigo Roldán. Si alguien más tiene una consulta, estoy presta a escucharla, pueden resolver de repente alguna casuística, una duda, es el momento para que ustedes puedan hacer su consulta y poderlas disolver y orientarlos al caso que ustedes están abocados en este momento. De nada, Rodrigo, cuídate, bendiciones. Bueno, una vez que se hace este trámite municipal, el registro pues tiene que dar por sentada esta subdivisión, no tiene por qué observarse. Pero tenemos que tener en cuenta también ciertos aspectos para hacer una subdivisión de vía municipal o para cuando hagamos también una independización o una subdivisión vía registros. ¿Cuáles son los primeros supuestos que tenemos? Pues tenemos que verificar si vamos a hacerlo vía municipal con lo que es referente a las áreas mínimas. Cada municipalidad maneja un criterio de áreas mínimas. Por ejemplo, yo les digo que la Municipalidad del Porvenir, el área mínima son 70 metros cuadrados. Yo les digo que la Municipalidad Provincial de Trujillo, el área mínima son 120 metros cuadrados, creo que le han bajado hasta 90. Y en Moche igual, o sea, como les vuelvo a repetir, cada municipalidad tiene su propio criterio para sus áreas mínimas. ¿Y eso dónde lo pueden conseguir? En la misma municipalidad, en el certificado de parámetros o consultando ahí mismo, en la misma entidad, ¿correcto? Verificar que todos los lotes cuenten con acceso directo de la calle. El acceso a cada sublote es a través de un área común, y en algunas municipalidades piden reglamento interno con firma legalizada ante notario antes de hacer esta subdivisión. De ser el caso de un lote mediterráneo, debe contar con una servidumbre de paso y debe graficarse en el plano con líneas punteadas y separar el área de servidumbre, indicando el área medidas, linderos, memoria descriptiva de cada sublote y el área de la servidumbre. Siempre debe adjuntar una escritura de esta servidumbre. ¿A qué nos referimos con? Voy a dejar de compartir para compartir el gráfico con respecto a esta parte. Ya. Aquí voy a compartir, voy a abrir esta para compartir de lo que es una independización también de un predio rural, que lo vamos a ver en unos minutos, y voy a compartir lo que es correspondiente a lo que les estoy diciendo con respecto a este predio cuando es mediterráneo. Para que bueno, un gráfico a veces ayuda mucho más que voy a compartir ahora. A veces un gráfico nos ayuda a que se nos grabe mejor las cosas. Por lo menos a mí como arquitecto, como técnico, mayormente me ayuda más un gráfico, ¿correcto? Este es a lo que me refiero. Cuando tenemos un lote mediterráneo, o sea, un lote que no tiene acceso directo de la calle, pues tiene que tener una servidumbre de paso. ¿Qué es una servidumbre de paso? Una servidumbre de paso es una área la cual va a haber un lote que le va a ceder el paso al lote mediterráneo, al cual lote que no tiene entrada,
¿correcto? Y esta área va a ir graficada con líneas punteadas dentro del lote en el cual se va a encontrar esta servidumbre de paso. Ahora, esta servidumbre de paso sigue siendo de propiedad del lote 1. Eso quiere decir que no es una área común para ambos, es propiedad del lote 1, sino que temporalmente el lote 1 le va a ceder el paso para que pueda acceder a su lote, ¿correcto? Y este servidumbre también contará con las medidas y tendrá su descripción por el frente, por la derecha, por la izquierda y por el fondo. Y también se consignará el área que ocupa, ¿correcto? Y además de graficarse esto en el plano, tiene que tener una escritura en la cual se consigne todos estos datos y además también se consigne la temporalidad. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que de repente este lote 1, que es Mediterráneo, se encuentra una calle por acá en la parte posterior, pero una calle que todavía no ha sido habilitada, que se encuentra temporalmente trunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que por el tiempo de que se habilite, hasta que se habilite esta calle, el lote 1 le va a ceder el pase al lote 1A. ¿Correcto? A eso nos referimos con este ítem referente a lo que es la servidumbre de paso. Voy a dejar de compartir para regresar a la diapositiva que estábamos observando. Listo. Entonces, a eso es lo que nos referíamos, ¿no? Teniendo ya en cuenta esa, otro ítem que tienen que tener en cuenta es la constancia negativa de código catastral. Este requisito hace una semana, si no me equivoco, el día viernes, ha sido ya por tribunal registral, ya no se va a solicitar esta constancia negativa de catastro, ¿correcto? Entonces ya no va a ser un requisito para la inscripción de la subdivisión al registro, porque normalmente nosotros teníamos que pedir esta constancia negativa de catastro a la municipalidad para que nosotros podamos llegar a inscribir nuestro predio al registro. Pero actualmente, a partir del día viernes, se aprobó la resolución del tribunal, la cual deniega ya ya declara que no va a ser necesario este certificado negativo, pero solo para zonas urbanas, ¿correcto? Para zonas rurales no hay pronunciamiento, solamente es para zonas urbanas. ¿Alguna consulta hasta ahí? Perfecto. Vamos a ver, este es el anexo F que vamos a tener que adjuntar al momento que presentamos. Rosario Saba nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos que el profesional encargado de la independización debe tener para poder firmar, aparte de tener su colegiatura? Pues ser verificador común, o también puede ser el caso que sea verificador catastral, ¿correcto? En ambos casos procede, sea verificador común o sea verificador catastral, procedería. ¿Correcto? Tengamos en cuenta que para ser verificadores comunes solamente tienen que estar colegiados y habilitados e inscribirse en el registro para poder ser verificadores, ¿correcto? Y cuando ya hablamos de verificador catastral, pues el verificador catastral tiene que cumplir con una cierta serie de requisitos, como por ejemplo tener una experiencia de 5 años en temas de saneamiento o catastro, haber recibido capacitaciones en cuanto a catastro y saneamiento, haber aprobado el examen, porque hay un examen para ser verificador catastral con la nota mínima, y luego tiene que hacer todo su trámite en el registro para la inscripción, igual que lo que hace en el verificador común, igual pero para verificador catastral. ¿Correcto? Sumando todos estos requisitos que les he mencionado. Eso es para el conocimiento. No existen dos tipos de verificadores, verificador catastral y verificador común. ¿Correcto? Continuamos.
De nada, Rosario. Un gusto poder haber disuelto tu duda. Este es el formulario F que se tiene que presentar cuando hacemos una subdivisión de un lote urbano, ¿correcto? Se llena, no es cosa del otro mundo, esta parte va a ser llenado por la municipalidad. Solamente ustedes van a tener que poner si la subdivisión del lote urbano tiene obra o es sin obra, ¿correcto? Solamente es terreno. Luego los documentos que vas adjuntando a tu subdivisión, tus firmas, la fecha y lo demás en la parte posterior inferior es llenada por la municipalidad. Y ahora dirán aquí por qué hay un anexo F, perdón, es un anexo E. Pues el FUA anexo E se presenta cuando hacemos una independización de un predio rústico. ¿Qué quiere decir? ¿Que los predios rurales o rústicos los puede subdividir la municipalidad? No. Todos los predios, o digamos que sí, pero siempre y cuando se encuentren en zona urbana o expansión urbana, ¿correcto? Un predio rústico que ha perdido su naturaleza como rústico, que ya no es rural, si se encuentra en zona urbana o expansión urbana, ¿puede subdividirse vía municipal? Sí. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que presentar? Pues los mismos que para la subdivisión que hemos visto anteriormente, solamente que va a modificar el anexo. No va a ser el anexo F, sino el anexo E, ¿correcto? Y para tal caso, tenemos aquí, vamos a ir hasta los requisitos. Esto es, ¿correcto? Estos son los requisitos para hacer una independización de un predio rústico. Adonai Álvarez nos pregunta, en la partida registral el terreno tiene 100 metros cuadrados, pero en la realidad midiendo tiene 95 metros cuadrados. ¿Procedería mi declaratoria de fábrica? Pues primero tendrías que hacer una rectificación de áreas, ¿correcto? Pero como tú estás hablando de una rectificación a menor área, tú tendrías que hacer la rectificación vía notarial con una escritura donde tu titular pues renuncia a los 5 metros que le falta y se inscribe en el registro y tú podrías ya posteriormente hacer tu fábrica, porque si tú declaras tu fábrica y vas a tener menor área, pues existe ahí una discrepancia. ¿Correcto? Y si no está dentro de los rangos de tolerancia, que por lo que puedo ver no va a estar, entonces podrías tú hacer tu rectificación a menor área. Es muy simple, solamente una escritura notarial donde el titular o el propietario renuncia a los 5 metros cuadrados que tiene, se inscribe al registro y de ahí procedería tu declaratoria de fábrica. Esa es para Donay Álvarez. Recuerden que si tenemos algún tipo de procedimiento de rectificación de áreas, tenemos que hacerlo antes que nosotros hagamos nuestra declaratoria de fábrica. Nuestra declaratoria de fábrica tiene que ingresar tal cual, o sea, tal cual la realidad. Si no, van a discrepar. Les comentaba que este es el caso que les estaba comentando, que era un predio rústico que se encontraba en un área de expansión urbana, sí es factible subdividirlo vía municipal. O de repente un predio rústico que se encuentra rodeado por área urbana, sí es factible poder subdividirlo vía municipal, ¿correcto? Entonces se va a presentar los mismos requisitos que hemos visto en el anterior, solamente que va a variar el FUO, ya no va a ser el anexo F, sino va a ser el anexo E. ¿Correcto? Y después vamos a presentar el plano de ubicación, de localización, el plano perimétrico, el plano matriz. Entonces, señalando todos los mismos requisitos que hemos presentado para el otro. Si queda área remanente, pues tendremos que adjuntar también nuestro plano de área remanente. Y ahora vamos a ver, voy a dejar de compartir, vamos a ver la subdivisión de un predio rural con estos últimos 15 minutos que nos faltan para que ustedes también tengan la idea de cómo hacer una subdivisión de un predio rural cuando les toque un caso como este. Estoy abriendo ya la diapositiva para que ustedes puedan tener conocimiento de
una subdivisión de un predio rural, para empezar, cuando hagan una subdivisión de un predio rural para que puedan inscribirlo al registro, tienen que tener en cuenta que el predio se va a tener que hacer primero la subdivisión vía el gobierno regional, que son quienes tienen las competencias para hacer las subdivisiones, independizaciones de predios rurales, y posteriormente tendrán que hacer su inscripción en el registro de predios, ¿correcto? Entonces, y ya cuando se les emita el certificado de información catastral, ahí recién ustedes procederán a hacer su inscripción al registro. Listo. Este es un caso práctico de una subdivisión de un predio rural. Este es lo que tienen que presentar, su plano perimétrico con sus vértices, sus distancias y su cuadro de datos técnicos correspondientes a cada unidad o a cada parcela que se va a independizar. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de predios rurales no vamos a hablar sobre sublote A o sublote B. La palabra lote solamente se utiliza cuando se hace una subdivisión de un predio urbano. En este caso se considera o se denomina como parcela A, parcela B, parcela C, parcela D, y así según las parcelas, o parcela 1, parcela 2, parcela 3, la denominación que ustedes tienen que utilizar cuando hagan una subdivisión de un predio rural. Deben consignar también siempre su centroide, dónde es que está el centroide, sus coordenadas del centroide, el área y el perímetro. El área de un predio rural es considerado en hectáreas y es aproximado a 4 decimales, ¿correcto? Cuando hablamos de un predio urbano solamente son en metros cuadrados y es aproximado a 2 decimales. Cuando ya estamos hablando de un predio rural, pues son aproximados en hectáreas y a 4 decimales. Igual tiene que tener el norte, la grilla, las coordenadas, los datos técnicos, el plano de, este es el plano perimétrico, el plano de ubicación debe consignar las vías principales de acceso, el centroide de cada parcela, subdividir, el norte y sus grillas o su cuadrícula, como les conocen, ¿no? También tiene que tener el membrete, donde se consigne el nombre del propietario, la denominación del predio, el área, el perímetro y lo que es el centroide, acá donde se ubica el predio, la firma del propietario, la firma del profesional. No consigno la escala en el membrete porque la escala está siendo consignada debajo de la denominación de cada plano. Arquitecta, no se nota su pantalla. Ya está. Retrocedía, este es el plano, ¿correcto? Les decía que el membrete tiene que tener consignado la fecha, el datum, la zona donde se encuentra, la denominación del predio, el propietario, qué tipo de plano es, la firma del propietario, la firma del profesional, los datos del predio, como el área, el perímetro y el centroide, y la ubicación del predio, ¿correcto? Los datos técnicos, ya saben que en los datos técnicos vamos a tener los vértices, la distancia, los vértices, los lados, la distancia, los ángulos y las coordenadas. Aldair Coronado nos hace una consulta. Buenas noches, se ha inscrito una habilitación urbana, pero el dueño anterior no solucionó la independización de cada lote. Yo con la escritura pública puedo solicitar la independización de mi lote que se encuentra dentro de dicha habilitación. Tengo 6 años de antigüedad. Si tienes el documento, sí, pero tienes que verificar en el título archivado, tienes que ir al registro, solicitar el título archivado, ver si se cuenta con la información gráfica, porque tú tendrías que presentar tus planos visados para que tú hagas tu independización. ¿Quién te va a visar los planos? Pues los tiene que visar la municipalidad. Y tiene que estar de acuerdo al título archivado para que no sea motivo de observancia en el registro. Entonces, tú tienes que acudir al registro, solicitar el título archivado, verificar los planos y posteriormente ya puedes solicitar tu independización. ¿Correcto? Esta es para Aldair Coronado.
Bueno, y continuemos con los requisitos. La memoria descriptiva. Igual hacemos una descripción del predio donde se encuentra. En el caso de predios rurales tienen una unidad catastral o un código de referencia, catastral. Entonces, esa es el número que van a consignar acá, el número de partida electrónica que se encuentra inscrito, quién es el propietario, el apoderado, el área, el centroide, la ubicación, los datos técnicos, cómo han sido levantados, la vía de acceso, la disponibilidad de agua, y esto es referente al predio matriz, y luego pasarán a hacer la descripción de cada subparcela. En este caso tenemos 2 subparcelas, y como ves, la misma descripción que hemos utilizado para el lote matriz, y la descripción, luego pasamos a describir los datos técnicos que son sacados del plano. Sus linderos, las vías de acceso, la disponibilidad de agua. Y luego vamos a describir la subparcela, la otra subparcela, la B, y igual hacemos una denominación del predio, describimos la subparcela, los datos técnicos que sacamos de nuestro plano, y luego esto es firmado. Igual hay una hoja más donde se consignan los linderos, las vías de acceso y la disponibilidad de agua. Luego es firmado por el profesional, y una vez que se tiene estos documentos junto con la copia del título archivado, los planos y la memoria y la partida registral, se ingresa al gobierno regional competente. El gobierno regional va a hacer una evaluación de la información que ustedes presenten. Luego de eso va a programar una inspección de campo, se va a realizar la inspección de campo, se va a verificar que la información que ustedes han presentado esté conforme a lo que físicamente van a encontrar, se va a verificar que ese lote tenga ese uso agropecuario, y si cumple con todos los requisitos, se le va a validar el procedimiento y se les entregará el certificado de información catastral correspondiente. ¿Correcto? Donde tendrán la información del predio, la información gráfica y posteriormente la información alfanumérica, lo que tiene que ver con todos los datos del predio, de la información del predio. Bueno, eso es con respecto a un predio rural. Luego, todos estos planos, esta memoria, el certificado, es presentado al registro, y en el registro simplemente se procede a la inscripción de la independización. Se generan 2 subpartidas para cada uno de estos predios a independizar, y quedaría resuelta la independización de un predio rural. Igual, si fuera el caso de una acumulación, igual solamente tenemos que presentar nuestros planos y nuestro certificado de información catastral de tanto del área o la UC a acumular, como de cada subpartida que se va a acumular. Esos son los requisitos que nos pide el registro para la independización de un predio rural o una acumulación de un predio rural. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Voy a compartir, seguimos como tenemos unos minutos adicionales, vamos a compartir y continuar con lo que es la parte, acá está la parte explicativa, la parte de los requisitos que deben presentar al registro para que lo tengan. ¿Ven? Toda esta información, esta modificación rural que ustedes hagan o que generen, lo van a poder visualizar en el geoportal del Minagri, que es el SICAR Minagri, y ahí van a poder encontrar ustedes la información actualizada
de los predios rurales, ¿correcto? Jonathan Gutiérrez Alaya nos dice, buenas noches, tengo un lote urbano, el lote matriz es de 1000 metros cuadrados, está registrado y quiero hacer una subdivisión de un lote de 50 metros cuadrados, pero el dueño de la matriz puso inmovilización temporal de 10 años. Ante este caso, ¿qué salida puede dar? Bueno, en realidad eso es un poquito más legal, pero hasta donde yo tengo entendido, si la partida registral está bloqueada por 10 años, pues simplemente no vas a poder hacer ningún tipo de trámite. Tendría que de repente hacerse este desbloqueo de la partida, porque si ya se encuentra inmovilizada, bloqueada la partida, pues no vas a poder hacer ningún asiento posterior hasta que se culmine. Lo otro que podrías hacer, de repente conversar con el propietario del predio matriz y solicitarle que pues te autorice o desbloquee esta matriz para que tú puedas generar tu independización y posteriormente lo vuelva a activar, ¿correcto? Ese es para el caso de Jonathan Gutiérrez. Les decía que toda la información rural que ustedes pretendan o quieran consultar actualizada, lo encuentran en el geoportal del SICAR Minagri. Ahí no solamente van a poder visualizar la información gráfica, como pueden ver en este caso, sino también la información alfanumérica. ¿A qué nos referimos con información alfanumérica? Nos referimos a toda la información que es referente al titular catastral, que es referente al área, que es referente al perímetro, que es referente a la ubicación, al centroide. Entonces, toda esa información nosotros lo podemos verificar en el geoportal del Minagri, el SICAR Minagri. Y les decía que tenemos los requisitos para el registro para poder presentarlo, ¿correcto? Tenemos que presentar la documentación, que ya le hemos dicho, los certificados, aparte los planos visados por el verificador competente. Según la nueva normativa que está todavía pendiente de aprobación para el saneamiento de predios rurales, ahora todos los planos que tengan que ver con lo que es predios rurales deben ser visados o firmados por verificador catastral, ya sea para solicitar la subdivisión o independización o acumulación, o para solicitar de repente una visación de planos o la emisión de un certificado negativo, ¿no? ¿Que cuándo se solicita un certificado negativo? Pues cuando de repente está en una zona no catastrada y quiere hacer una inmatriculación o una subdivisión de un predio que se encuentra que es un predio rural que se encuentra en zona no catastrada. Ahí tiene que hacerlo vía el gobierno regional y, como le vuelvo a repetir, según la nueva normativa que ha salido para el saneamiento de predios rurales, indica que deben ser firmados por verificador catastral. Todos los planos competentes a lo que es saneamiento rural, pues deben ser firmados por verificador catastral. Hasta ahí sería la clase introductoria del día de hoy. Les he tratado de dar los casos más más recurrentes que tenemos que en el registro y recurrentes que tenemos a lo nivel de personas, ¿no? De clientes que de repente se les puedan presentar o casuísticas que ustedes puedan encontrar. Y también les he aprovechado en darle una definición para que ustedes tengan bien claro lo que es una independización o una subdivisión. Para el registro, pues básicamente ya entendimos que es lo mismo, es generar una partida nueva para cada predio desmembrado o para cada unidad inmobiliaria. Para nosotros, si lo vemos desde el término del Reglamento Nacional de Edificaciones, pues podríamos decir que es una subdivisión cuando estamos hablando de manera horizontal, todo lo que tiene que ver de manera de la parcelación de lotes de manera horizontal, y independización cuando ya hablamos de manera vertical. Bueno, así lo ve el Reglamento Nacional. ¿Correcto? Hasta ahí sería el día de hoy. Los invito a todos a participar de este diplomado especializado en saneamiento de predios tanto rurales, urbanos y propiedad del Estado. Va a ser, como pueden ver, full práctico. No solamente en Indesa nos caracterizamos por darle la teoría, sino también proporcionarle casos prácticos para que ustedes puedan
tener la aplicación de la norma llegue más a ustedes, ¿no? Sea más profunda, interiorizarla más, porque aprendemos un poco más estas teorías cuando las aplicamos en campo. Correcto, ha sido un gusto poder participar de este diplomado, y voy a participar de este diplomado. De repente me van a ver ahí en algunos cursos. Los animo a que participen, a que sigan capacitándose. Recuerden que en temas de saneamiento siempre tenemos que estar actualizados, porque las normas van surgiendo y últimamente están surgiendo muy rápido. Entonces, es bueno estar capacitado. Entonces, los invoco a capacitarse para que tengan el conocimiento de toda esta nueva normativa y estos casos que les vamos a presentar. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta otra oportunidad. Nos vemos dentro del diplomado. Tenemos, creo, una consulta más. Ha sido un gusto, Rodrigo, de haber participado. Cualquier consulta pueden generarla por Indesa. Estamos encantados, todos los profesionales que somos parte de Indesa, en disolver todas sus dudas y también poder llevarles, como les vuelvo a repetir, los casos actualizados y la normativa vigente actualizada, para que ustedes puedan tener un amplio conocimiento de la norma, y no solamente de la norma, sino también la aplicación de esta en los casos reales que se presentan. Un gusto, nos vemos en el diplomado. Bye, bye.